palabra sea un impedimento para que tú hables a nuestros corazones y nos redargullas. Sé tú con nosotros, guíanos en tu santo nombre. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 5. Estamos contentos de tener a... ¿Dónde está nuestra niña Valeria? ¿Dónde está Valeria? Ajá, ¿verdad? Estamos contentos de tenerles de vuelta en medio nuestro. Estamos más contentos por la niña, ¿verdad? Que por los padres, mentira. Pero estamos agradecidos a Dios porque hemos estado siempre orando por ellos, manteniéndolos en nuestras oraciones y hoy están con nosotros. Amén. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 5, seguimos en la tercera bienaventuranza. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La semana pasada nosotros iniciamos y retomamos nuestra serie en el Sermón del Monte y nos encontramos como en una parada estacionaria, ¿verdad? Como una parada de escala, si lo vemos como un viaje, o no, si lo quiere ver mejor en una serie de sermones, nos encontramos en una miniserie acerca de la mansedumbre, ¿verdad? Dentro del Sermón del Monte y dentro de las bienaventuranzas. Así que decíamos la semana pasada que la mansedumbre no tiene nada que ver con lo que algunas personas piensan de debilidad de carácter, flojera, de cobardía, ¿verdad? A veces las personas no se alteran y no reaccionan una contra la otra porque tienen miedo de que el individuo o la otra persona reaccione con violencia. Así que la mansedumbre no es cobardía, la mansedumbre no es falta de convicción, tampoco se trata de una condición natural de la persona, tampoco es la buena conducta y el buen comportamiento que puede tener un individuo, porque así fue educado. También decíamos que tampoco significa el hecho de tener un temperamento controlado, una persona que es tranquila, que es calladito, calladita, no es de eso que estamos hablando aquí en esta mañana, ni lo que hemos venido hablando. La Escritura señala que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Así que para que una persona sea mansa, como la Escritura lo describe, esa persona debe ser regenerada, debe venir y participar de la gracia de Dios. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Bueno, el puritano Thomas Watson la definió de la siguiente manera, como una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Es una gracia divina operada por el Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre, en el cual Él regenera para salvación. Y esos hombres, ahora regenerados con un corazón nuevo, pueden controlar y moldear sus pasiones. Así que hemos dicho que un hombre manso para con Dios, ¿verdad?, se comportará necesariamente manso para con los hombres. Lo que aprendíamos en nuestra clase hoy de la ley de la no contradicción, ¿verdad? Yo no puedo decir de que soy pobre para con Dios y me presento delante de los hombres como una persona rica, ¿verdad? Y poderosa. No, si yo soy pobre de espíritu para con Dios, yo me voy a comportar de esa misma forma para con los hombres. Y decíamos la semana pasada, y levantábamos la pregunta de cómo se debe comportar, cómo deben ser las características de un hombre manso ante los hombres, ante sus semejantes. Nosotros ya vimos en sermones pasados cómo son las características de un hombre manso para con Dios. Ahora nos encontramos viendo cómo son las características de un hombre manso para con sus semejantes. Y vimos en primer lugar, y ahí nos quedamos la semana pasada, que el hombre manso sabe llevar las injurias, las ofensas y el maltrato de los demás. El hombre manso sabe llevar las injurias, las ofensas y el maltrato de los demás. Y decíamos que el epítome de la mansedumbre, nuestro máximo ejemplo, ¿es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que si desean saber cómo reacciona un hombre manso, decíamos la semana pasada que debemos ir a Cristo y ver en los evangelios cómo Él reaccionó ante las personas que los ofendían.
El apóstol Pablo nos coloca el ejemplo a nosotros en su primera carta de Primera de Pedro, lo vimos la semana pasada. En el contexto él está hablando del sufrir injustamente, ¿verdad? Porque si sufrimos por algo que hicimos mal y nos reprochan por eso, ¿qué gracia tiene, verdad? Es lo que nos merecemos por haber obrado mal. Pero cuando nos estamos portando bien y sufrimos injustamente, allí es donde se demuestra la mansedumbre de la cual Cristo nos dio ejemplo. Y es allí donde nosotros debemos reaccionar bien. Así que no es que estos hombres, ¿verdad?, tengan algo de extraordinario, los cristianos, de que ellos puedan soportar la mansedumbre, la injuria de esa manera, sino que ellos han sido capacitados por el Espíritu de Dios para poder aguantar y soportar la ofensa, y vemos en Cristo el máximo ejemplo. Así que hasta aquí lo que nosotros vimos. Y avanzamos un poquito más y dijimos que el hombre manso no solamente es capaz de aguantar y soportar la ofensa, sino que, como dice Pablo en Romanos, somos ahora capaces también de ir y hacerle bien. O sea, que no es una actitud solamente pasiva de que el hombre manso recibe y recibe, sino que el hombre manso, esa persona que le está haciendo mal, le puede responder con bien. Eso es lo que Romanos dice, Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿para qué? Para la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y como yo pagaré, y como ese asunto es mío ahora, Cristo te dice, si tu enemigo entonces tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que el hombre manso no solamente soporta la injuria, el maltrato, sino que también puede hacerle bien a esa persona que le ha hecho mal. Ahora, en segundo lugar, y aquí sí ya empezamos en materia nueva, la segunda característica del hombre manso es que este hombre está dispuesto a perdonar y pedir perdón cuando el caso lo requiera. El hombre manso, en segundo lugar, está dispuesto a pedir perdón y a perdonar cuando el caso lo requiera. Y yo sé, mis hermanos, que este punto está ligado íntimamente al anterior, al que acabamos de ver. Pero por su importancia es mejor verlo por separado. Y hay dos ideas que yo quiero llamar vuestra atención en esta mañana en lo concerniente a este segundo encabezado. En primer lugar, que el hombre manso perdona. Eso es una idea clara. El hombre manso perdona, pero el hombre manso también pide perdón. El hombre manso perdona y el hombre manso pide perdón. Y vamos a ver estas dos ideas brevemente por separado. Una a la vez. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros en sus evangelios muy claramente que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros las nuestras. Así que el asunto del perdón es algo serio, sobre todo tomando en cuenta y en consideración cuán a menudo nosotros tendremos que ejercer el perdón de este lado de la eternidad. O sea, mientras nosotros estemos de este lado del mundo, mi hermano, vamos a necesitar pedir perdón y perdonar, pedir perdón y perdonar. Eso va a ser algo rutinario en esta vida de este lado del cielo. Las Escrituras nos dicen que debemos perdonar a los demás de la misma manera en que Dios nos perdonó en Cristo. He allí la medida y allí el modelo. Debemos perdonar ¿cómo? Cristo dice, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así dice la Escritura. Y esto nos enseña al menos tres cosas acerca del perdón. Tres cosas. En primer lugar, que el perdón debe ser real. ¿Cómo Cristo nos perdonó o cómo debemos perdonar? ¿Verdad? Lo hemos dicho. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y esto nos enseña, en primer lugar, que el perdón debe ser un perdón real, no un simulacro de perdón. Un perdón real, genuino. En Isaías 43:25 nos dice que Dios borra todas nuestras rebeliones. Las desaparece por completo, no se ve nada absolutamente. Es como cuando usted pinta una pared, usted no sabe qué había ahí antes, ¿verdad? Porque está tan bien pintado, del color que sea, que no podemos ver que estaba detrás.
Y lo que Cristo hace con nuestros pecados es que Él los borra. En Jeremías 31:34, Dios promete olvidar nuestros pecados y transgresiones. Olvidarlos por completo. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, que el perdón implica el olvidar. Eso implica el perdón. Cuando yo perdono, finalmente yo olvido. Yo olvido. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Pastor, ¿usted está queriendo decir en esta mañana que cada vez que yo perdono a alguien debo sufrir de un ataque de amnesia? No, ¿verdad? Eso no es lo que estamos diciendo. No es eso lo que significa. Tristemente nosotros tenemos una memoria no glorificada, ¿verdad? Que recuerda lo que debe olvidar y olvida lo que siempre debe recordar. Así que constantemente vendrá a nuestra memoria lo que esa persona nos hizo, cómo esa persona nos ofendió, cómo esa persona nos hirió, cómo esa persona hizo mal contra nosotros. Pero nosotros ya le dijimos, te perdono. Yo te he concedido el perdón. Por lo tanto, lo que hemos hecho al decirte perdono es abrir nuestra boca y darle una promesa a esa persona de que primero no volveremos nosotros a tocar ese asunto con la persona que nos ofendió. No lo volveremos a hacer. Cuando yo le digo te perdono, yo le estoy diciendo, ok, yo te prometo que yo ese asunto que tú me hiciste, yo no lo voy a volver a sacar a colación. Eso es lo que primero significa, no que nos dé un ataque de amnesia, ¿verdad? Y se nos olvide. No. Si mañana vuelve a cometer la misma falta, no le vamos a decir, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta. ¿Ves que lo hace? No. Ya perdonamos el asunto, quedó enterrado, quedó olvidado. Eso ya no se vuelve a tocar más. Esa es la promesa que hemos hecho con esa persona. Ahora, en segundo lugar, estamos prometiendo a esta persona que nunca más volveremos a hablar con otros acerca de ese asunto que ya resolvimos, porque se supone que yo se lo prometí, de que eso ya quedó atrás. Ahora, en tercer lugar, y la parte más difícil del perdón, es que le estamos prometiendo a esa persona que cuando el diablo traiga esos pensamientos a nuestra mente, el enemigo de nuestras almas, traiga eso a nuestra memoria, nosotros lo vamos a rechazar de inmediato. No vamos a permitir que eso haya mella en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, llegue y se almacene nuevamente en nuestro corazón. No, nosotros vamos a pasar el asunto de inmediato, a pasar la página. Eso es lo que significa perdonar. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que si no perdonamos de este modo a nuestros hermanos sus ofensas, Dios tampoco nos perdonará las nuestras. Ahora, por otro lado, no solamente se trata de un perdón real, sino también de un perdón total. Un perdón total. Un perdón real, dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. O sea, Dios no nos da a nosotros sus beneficios parciales, como cuando usted compra un equipo por partes y tiene hasta que no lo pague no se lo entrega. No, Dios no nos hace eso a nosotros. Él nos concede lo que nos concede, nos los da completo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, Él es el que sana, dice el Salmo 103, todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no solo una parte de tus iniquidades, ni siquiera las iniquidades mayores, y las menores las deja allí acumuladitas, para que cuando lleguen a un nivel entonces Dios te va a perdonar. No. Él es que perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, cuando nosotros vamos a Él en arrepentimiento y fe, confesando nuestras maldades. Inmediatamente la comunión es restaurada. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra acerca del perdón. Así que el hombre que dice que podría perdonar cualquier cosa, menos esto que está aquí, yo puedo perdonar todo lo que tú quieras, pero este asunto aquí yo no lo puedo perdonar. Una persona que dice así no conoce lo que es la verdadera mansedumbre conforme la Escritura lo describe. ¿Recuerdan ustedes que hemos dicho cuál es la raíz de la mansedumbre? Dijimos en los sermones anteriores que la raíz de la mansedumbre está en un nuevo entendimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios.
Y lo decíamos la semana pasada, ¿qué somos nosotros sin la gracia de Dios? Nada, no valemos nada. Y como yo no valgo nada y no tengo nada que defender, no me interesa que me ofendan, no tengo problema en pedir perdón, no tengo problema, porque yo no soy nada sin la gracia de Dios. Dios nos perdona nuestras ofensas. Y si Dios lo hace siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero no solamente se trata de un perdón real, de un perdón total, sino también se trata de un perdón constante. No es solamente un perdón real, no es un simulacro, no es un perdón parcial, es total. Y es un perdón, en tercer lugar, constante. Mateo 18:21, el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando él peque contra mí? Hasta 7. Cristo le dijo, hasta 70 veces 7. O sea, quiere decir que eso está 490. Ya después de ahí, 491, no te perdono. No, eso no es lo que enseña el texto. El texto lo que está enseñando es que el perdón no tiene límites. Porque Dios no nos da a nosotros límites. No, tú tienes, desde que te conviertes al cristianismo, tú tienes solamente 1000 veces para pedir perdón por todo. Una vez que tú agotes eso, ya tú no vas a poder... No, Dios no dice eso en su palabra, ni Él pone límites. Cada vez que nosotros pecamos y fallamos, vamos delante del trono de la gracia de Dios y pedimos perdón. Y nuestro Dios nos perdona. En Isaías 55:7 la Escritura nos dice que Dios es amplio en perdonar, amplio en perdonar. El perdón de Dios debe ser abundante porque nuestros pecados son abundantes. Eso es lo que Pablo dice en otras palabras en Romanos también. El hombre que no sabe perdonar no ha conocido en su vida el perdón de Dios. Por eso decía el puritano Thomas Watson que aquel que vive sin mansedumbre morirá sin misericordia. Morirá sin misericordia. ¿Y qué es lo que implica eso? Implica que un corazón no perdonador se cierra totalmente contra el corazón del que es verdaderamente regenerado. O sea, ambas cosas no pueden estar allí. Si mi corazón está regenerado y yo soy salvo por la gracia de Dios y yo soy cristiano, yo voy a perdonar. Pero si mi corazón no ha sido regenerado, entonces yo no voy a perdonar tan fácilmente. No me va a interesar perdonar. Pero el hombre manso hemos dicho que no solamente se distingue en su capacidad de otorgar perdón, sino también en su capacidad de pedirlo. No solamente otorgarlo, sino también pedirlo. Así como nos ofenden constantemente, así también ¿saben qué pasa? Nosotros también ofendemos constantemente. Dice Santiago 3:2 que todos ofendemos muchas veces. Y por lo tanto, todos nosotros nos veremos en la obligación de muchas veces ir a pedir perdón a quien hemos ofendido. Algunas personas son muy orgullosas para pedir perdón, ¿verdad? De manera que cuando se dieron cuenta que metieron la pata, ¿verdad?, hasta el fondo así, completica, lo que hacen es cambiar absolutamente su actitud, tratar con amor a la persona de una vez. Mira, no ha pasado nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y es como que su forma de reconocer que han hecho mal. Pero la Escritura nos dice a nosotros que de un cristiano no se espera solo eso, porque eso debe estar allí, ¿verdad? El tratar bien a alguien que hemos ofendido y que hemos hecho mal. La Escritura nos dice que un hombre manso sabe humillarse para pedir perdón, para reconocer que ha fallado, que ha pecado contra su prójimo y que está arrepentido. El cristiano no va a pedir excusas cuando ha fallado y ha cometido un error, cuando ha pecado contra su hermano. ¿Verdad? Cuando usted pisa a alguien y está por ahí caminando, ¿verdad?, y lo pisa con su zapato, con su sandalia, uno puede pedir una excusa, ¿verdad? Oye, excúsame. O cuando uno llega tarde, por ejemplo, a un lugar
Uno puede pedir una excusa. Oye, excúsame que llegué tarde. Y decíamos la semana pasada que excusar, esa palabra es algo externo, afuera. Y la otra palabra causa, de excusar, esa palabra viene de la palabra causa, una causa externa que me forzó a mí a hacer esto, pero no fue porque yo quise hacerlo. Eso es pedir excusa cuando nosotros llegamos tarde. Pero la Escritura nos habla de que nosotros debemos pedir es perdón. Pedir perdón. He pecado contra ti, perdóname. Cuando el hombre manso es amonestado porque ha fallado, él recibe la amonestación con un espíritu enseñable. Considera lo que se le está diciendo. Presta atención a lo que se le está diciendo, a la amonestación que está recibiendo. No es que él va a aceptar de buenas a primeras de que él ha pecado si él cree que no ha pecado. Pero cuando se le demuestra por las Escrituras, mira, tu actitud, tu comportamiento, no solamente ahora, el que has empezado a tener en estas últimas semanas, en estos últimos días, es contrario a la Escritura. El hombre manso va a reaccionar ante eso. Él va a pedir perdón, él se va a dar cuenta que ha ofendido a su Dios. Y en su comportamiento de ofender a su Dios ha ofendido a sus semejantes. Y el hombre manso se dará cuenta de eso. Él no va a tener reparo en reconocer ese asunto. Hemos visto entonces que el hombre manso debe sobrellevar las injurias, el maltrato, las ofensas. En segundo lugar, que el hombre manso está dispuesto a otorgar y pedir perdón. Ahora, en tercer lugar, el hombre manso se caracteriza por un trato gentil y considerado. En tercer lugar, el hombre manso se considera por un trato gentil y considerado. Mire, el apóstol Pablo mezcló ambos conceptos ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice Pablo, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El Señor era manso y tierno, nuestro Señor Jesucristo. Y llama la atención cómo los niños se le acercaban a Cristo y querían acercarse a Cristo. No tenían reparo en hacerlo. Los niños no sentían temor de Cristo, por eso lo buscaban. ¿Por qué? Porque el Señor era manso, era tierno. Una cosa está ligada a la otra. O sea, un hombre manso necesariamente será un hombre tierno. Y cuando hablo de hombre, hablo genérico, mujeres y hombres. Y no confundan, mi hermano, la ternura con la falta de carácter. No confundan la ternura con la falta de firmeza. Hay personas que tienen la capacidad de sentirse, ¿verdad?, de hacernos sentir incómodos a su lado por la forma en que muchas veces nos tratan. Porque tienen convicciones para hacerlo. Pero no es de eso de lo que estamos hablando aquí, de la ternura que nosotros estamos hablando aquí. De la ternura que está hablando la Escritura es algo que se desprende de un corazón manso. El hombre manso es considerado, es humilde, es gentil, es tierno. Aún en los momentos cuando tiene que corregir su error, lo hace con un espíritu correcto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y no solo con mansedumbre, sino también con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren, hay que hacer definitivamente a estas alturas una nota de balance. Hay momentos, mis hermanos, donde hay que reprender duramente a un hermano, duramente. Reprenderlo en amor, pero duramente. Y nosotros vemos eso en las Sagradas Escrituras. Pablo lo hizo con Pedro, en Gálatas lo vemos, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Era de condenar lo que estaba haciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también judíos.
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, yo tuve que ir y decirle a Pedro, estás haciendo esto mal. Tú eres judío, estás siendo judío, y vives como los gentiles, y como no judío obligas a los gentiles a circuncidarse. ¿Qué estás haciendo? Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿A dónde se le escapó, verdad, la mansedumbre del apóstol Pablo? ¿Será que se le cayó, se le perdió? No. El asunto que se estaba tratando aquí tenía que ver con la pureza del Evangelio. Pedro era un apóstol y muchos podían pensar que su forma de actuar entre judíos y gentiles era la correcta, cuando no era así. Pedro había ofendido públicamente el testimonio de Cristo, públicamente, y públicamente había contaminado a la iglesia y públicamente debía ser reprendido. Por eso hay espacio para la amonestación y reprensión pública en una iglesia. Cuando ofenden y manchan el nombre de Cristo. El mismo apóstol Pablo le dice a Tito, en Tito 1:12, lo siguiente: el apóstol había dejado a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente que estaba pasando en la iglesia. Y dice el apóstol que uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses son siempre mentirosos y malas bestias, glotones y osocios. Tremenda descripción de los cretenses. Y dice el apóstol, lo malo es que este testimonio es verdadero, así se comportan. Y muchas de esas conductas se están viendo dentro de la iglesia. Y Tito, tú tienes que corregir eso. Tú no puedes permitir que esas cosas pasen. Y Pablo le dice a Tito, reprende eso duramente. No permitas que esas cosas pasen. Y uno se preguntará, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la mansedumbre aquí? Bueno, mis hermanos, cuando se llega a este punto, debemos estar seguros de que se han agotado todos los otros procesos previos antes de hacer una amonestación como esta. Pero hay espacio para una amonestación dura, pública, pero no antes que se hayan acabado todos y agotados todos los recursos que las Escrituras nos permiten y nos dan. Mira, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no apagará el pabilo que humea ni quebrará la caña cascada. Mientras hay un mito, ¿verdad?, allí de vida espiritual, como que, mira, vamos para adelante, pero parece que es cristiana, pero parece que la persona como que reacciona ante ciertas cosas de las Escrituras, como que hay algo allí que todavía... Bueno, dice que Cristo no tratará de apagarla, ¿verdad?, sino que la alentará para ver si el fuego reaviva y nuevamente resplandezca en ese corazón un entendimiento claro de las Escrituras. No, pero hay hermanos en la iglesia que no hacen eso, ¿verdad? Hay hermanos en la iglesia que, aunque ven todavía un poquito de vida espiritual, lo que hacen es terminar de aplastar, ¿verdad? Y ya se acabó este asunto. No debe ser así. Eso no es lo que hace un hombre manso. Las características de un hombre manso, mis hermanos, para con Dios se manifestarán en la conducta de un hombre para con sus semejantes. Un hombre manso sabe llevar las injurias, las ofensas, los maltratos. Un hombre manso sabe pedir perdón y perdonar según sea el caso. Y un hombre manso es humilde, gentil y tierno. Las personas se sienten a gusto con una persona así, con un individuo así. Ahora, yo quisiera en los minutos que nos restan considerar brevemente, hoy veremos uno, el próximo domingo veremos otros más. Pero habiendo considerado, ¿verdad?, lo que
significa la mansedumbre, habiendo considerado las características de un hombre manso, ahora se levanta la pregunta inmediata: ¿cómo podemos desarrollar esa virtud? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa virtud? Bueno, hemos dicho repetidas veces en este sermón y en los anteriores que la raíz de la mansedumbre se encuentra en una pobreza de espíritu. Hemos dicho eso. Ese árbol solamente crece en la tierra fértil. Y nosotros no podemos enfatizar más esto, ¿verdad? Ya lo hemos dicho mucho. Donde no hay pobreza de espíritu, no puede haber crecimiento en mansedumbre. Una persona que no posee un espíritu pobre es una persona que no es mansa conforme a las Escrituras. Y nosotros sabemos que todos necesitamos crecer en esta área, todos absolutamente. Necesitamos crecer en mansedumbre y no crecemos como deberíamos. Eso también lo sabemos, ¿verdad? No crecemos en mansedumbre como deberíamos. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos crecer en esta gracia? Nosotros no tenemos el tiempo de responder esta pregunta completa y extensa en este momento, pero yo no quisiera dejarlo sin al menos una consideración en vuestras mentes acerca de este tema, de cómo crecer. ¿Quieres desarrollar esta gracia en tu vida, mi hermano? ¿Quieres desarrollarla? Entonces, en primer lugar, mi hermano, considera el alto valor que posee la mansedumbre. Considera el alto valor que posee la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Es importante o súper importante la mansedumbre para ti? Bueno, considera el valor que tiene. Darle el valor justo que tiene esa virtud en la vida de un cristiano. Si nosotros valoramos esta gracia por lo que vale, nosotros haremos un esfuerzo enorme por obtenerla, por afianzarnos a ella. No importa lo que yo tenga que sacrificar, no importa lo que yo tenga que hacer, yo quiero tener esa gracia desarrollada en mi vida mucho más de la que la tengo ahora. Y voy a hacer todo lo posible por lograrlo. El primer paso, mi amado hermano, para desarrollar esa virtud en nuestras vidas es darle el valor que Dios le da. Darle el valor que Dios le da. Vamos a un ejemplo en las Escrituras. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3, para ver un ejemplo allí en las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice el texto. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esa palabra apacible es la palabra praos, la misma palabra manso que usa Cristo en Mateo 5:5, donde estamos estudiando. Y ven cómo están conectadas las dos palabras, afable y apacible. ¿Qué? Que es de grande estima, este espíritu es de grande estima, ¿delante de quién? Delante de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, busquen el adorno interno, no el externo, para ganar a sus maridos al evangelio. No se vistan bien y con cosas ostentosas. No. Busquen el adorno interno, el del corazón. ¿Y cuál es? El incorruptible. El de incorruptible ornato de un espíritu afable. Manso, praos, la misma palabra. Ese espíritu afable y manso, apacible. Y noten que Pedro nos dice que un espíritu así es de grande estima delante de Dios.
Uno de los anhelos del cristiano debe ser agradar a Dios. Y sabes, mi querido hermano, joven que profesas la fe, mi hermanita, mi hermanito, que profesas el cristianismo, uno de los más grandes, profundos anhelos de todo cristiano debe ser agradar a nuestro Dios. Que Dios nos encuentre hermosos. Y Dios considera hermosa la mansedumbre en el cristiano. Ese espíritu afable, Dios lo valora mucho, mucho. Es de grande estima. Y Pedro le dice a estas mujeres que tenían un problema porque sus esposos eran inconversos, eran incrédulos, no traten de atraerlos con su vestimenta externa. No. No usen los adornos que usan las mujeres del mundo. Muchas mujeres cristianas se ven tentadas a eso. Y no es que se van a descuidar, ¿verdad? Van a estar todas feas y desarregladas. No, una mujer siempre debe estar bien arregladita en casa si nunca vaya a salir, ¿verdad? Y no es de eso que está hablando el apóstol Pedro aquí. Lo que nos está diciendo es que no lo traten de atraer con esos adornos externos. Ese es el punto. Lo que deben hacer es ir a los adornos del corazón, a lo que es realmente importante. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, es el moderar su espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. Y ese es el verdadero adorno de un cristiano, sea hombre, sea mujer. Miren, vamos a hacer un ejercicio mental en esta mañana. Sí, tarde ya. Piensa en las personas ahora mismo por las cuales tú te sientes atraído de tener amistad y compañerismo, sea hombre o mujer, estés casado o estés soltero. Piensa, piensa en fulanito, en menganito, piensa en las personas con las cuales te llama a ti la atención estar, te gusta compartir con ellas. ¿Tienes unas cuantas ya en tu mente? Yo creo que el 99% de todas esas personas que tú piensas seguramente deben tener algo de un carácter manso. Porque a nadie le gusta estar con un volcán en erupción, ¿verdad que no? A nadie le gusta estar con una persona que lo trate mal a uno. Pero con una persona mansa, con una persona afable, con una persona tierna, esto tiene problema, con una persona tierna, ¿a quién no le gusta estar? A todos nos gustaría estar con personas tiernas y amables. A ti te agrada y te llama la atención. No, y este persona, ¿y por qué tú no te juntas fulano con tal? No, es que él tiene un trato un poco y no me gusta, prefiero estar mejor con esta otra persona. Esta persona trata bien, te habla bien, se dirige a tu persona de la mejor manera. ¿A quién no? A nosotros mismos nos gusta. ¿Saben? Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Eso es lo que Pedro les dice a las esposas cristianas que tienen cónyuges inconversos, que si los van a ganar sea por esa conducta, así los van a atraer. Óyeme, pero ¿y por qué tú te estás comportando así? ¿Y por qué tú actúas así? ¿Dónde tú estás aprendiendo eso? No, yo quiero ir porque si esto va a ser así. Hay hombres hasta que mandan a sus esposas, anda para la iglesia, ¿verdad? Pero es porque saben lo que es un cristiano. Y mi querido amigo que nos visitas, eso hace la diferencia entre un incrédulo y nosotros que profesamos la fe. Por eso es que una persona que se comporta de otra manera, tenemos derechos legítimos a pensar y a dudar de su fe. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en moderar su espíritu. Y Pablo nos dice que ese es uno de los principios por los cuales el cristiano debe vestirse como escogido de Dios en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. ¿Y cómo han de vestirse? Y Pablo dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, dice el texto. He ahí las características que identifican a los escogidos de Dios.
Si vamos a traer a los demás al Evangelio, es porque vamos a manifestar esta rara cualidad perdida en este mundo, la mansedumbre. La mansedumbre. Mire, mi hermano, si usted es manso, difícilmente los inconversos dejarán de verlo. Va a ser como, ¿verdad? Pasar con miel en medio de un enjambre de abejas, ¿verdad? Se van a pegar todas allí. Lo van a ver, se va a notar. Porque esa no es la conducta de los que no conocen a Cristo. No los diferencia la mansedumbre. No los destaca la mansedumbre. El hombre es agresivo, busca defender sus derechos porque ellos valen algo. El cristiano no. El cristiano sabe que no es nada sin la gracia de Dios. Y se comporta con mansedumbre, tierno. Miren, nosotros debemos definitivamente considerar la mansedumbre como una joya de inmensurable valor. Y no solo porque Dios lo valora de ese modo, eso debería ser suficiente, pero hay algo más que le quiero dejar en vuestras mentes. Y considera esto, mi hermano. La tranquilidad, escucha, la tranquilidad y el descanso de un alma están directamente, escucha bien, directamente ligados a la mansedumbre. La tranquilidad y el descanso de un alma está ligado directamente a la mansedumbre. Desarrolla esta gracia de la mansedumbre en tu vida y vas a ver cómo tú vas a hallar descanso para tu alma. Considera no solamente el valor que Dios le da, sino que el descanso de tu alma depende de eso. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprended de mí que sois manso y humilde de corazón. No de pantalla, de corazón. ¿Y qué sucederá cuando hagan eso? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso decíamos el domingo pasado, un hombre manso, eso es como, ¿verdad? Como Iron Man, un hombre de acero, eso no le va a pasar nada. No le importa que lo golpeen, que está inmune, porque es manso. No va a sufrir en este mundo, porque es manso. No va a ser herido en este mundo, porque es un hombre manso. Y lo mismo estamos diciendo en esta mañana. El descanso y la tranquilidad de tu alma dependen directamente de desarrollar esta gracia en tu vida. Así que lo que estamos hablando aquí es importante para desarrollarla. Hay beneficios. Solamente el hecho de considerar que para Dios esto es sumamente agradable, ya debería bastarnos, ¿verdad? Pero Dios no nos deja así. Dios nos da en su palabra más instrucción de que obtenemos beneficios para nosotros aquí y ahora si nos comportamos como hombres y mujeres mansos. Yo no sé ustedes, pero esto no es cosas de tontos, esto no es de insensatos. Esto es de alguien que ha entendido estas cosas. Considera, mi hermano, pídele a Dios que te dé una doble porción de su gracia para moderar tu espíritu, para moderar tu conducta. El próximo domingo vamos a continuar viendo cómo podemos hacer crecer esta gracia. Y vamos a ver varias cosas. Pero, mi hermano, considera esto hasta ahora. No quiero que te vayas en esta mañana así. Considera el hecho de que para Dios es importante. Considera el hecho de que tu alma va a obtener descanso. Es muy probable que nosotros seamos tentados, ¿verdad? Escuchando un sermón como este, salgamos de aquí, ¿verdad? Con un corazón valiente y en buena forma y diciendo, no, ahora sí, yo esta vez lo voy a lograr. Pero, ¿sabes? El enemigo de nuestras almas, que sabe lo que nosotros estamos escuchando, va a tentarnos, va a hacer todo lo posible para que fallemos nuevamente y seamos tentados nuevamente. Pero no olviden, mis hermanos, que la gracia de Dios es todo suficiente, todo suficiente. Y si hay algo que se ha hecho evidente al escuchar estas cosas,
es que nosotros tenemos la capacidad de desarrollarlas. La capacidad de desarrollar estas virtudes en nuestras vidas. Es una labor que debe ser constante. Somos responsables nosotros de desarrollar estas gracias del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Decíamos la semana pasada, vestíos de mansedumbre, en una de sus cartas. Vestíos de mansedumbre. Este texto nos dice a nosotros de entrada que hay una responsabilidad de nosotros. No está diciendo, tranquilito, que Dios te va a vestir de mansedumbre. Quédate llorando que Dios te dé mansedumbre. No. Sí, pidámosle a Dios, dependemos de Él, de su gracia, en oración, día tras día. Pero nosotros debemos actuar, hacer, comportarnos como se espera de un cristiano que se comporte. Eso es vestidos de mansedumbre. Y la clave aquí del asunto es hacer uso de los medios de gracia. No desmayemos, tenemos los recursos que necesitamos. Y sabes, mi querido amigo que nos visita en esta mañana, si tú no conoces de Cristo y de esto que estamos hablando aquí, y tú dirás, bueno, ahora sí entiendo por qué, ¿verdad? Si es que ese que dice ser cristiano es cristiano de verdad, pero no podemos hablar en sentido general. Pero un cristiano, por eso es que ante la ofensa reacciona bien. Por eso es que un cristiano ante la ofensa le puede hacer un favor. ¿Y qué? En vez de tomar venganza, me hizo un favor. Esa conducta extraña. Bueno, la Biblia a esas personas las identifica como cristianos, como hijos de Dios, como personas que han sido salvadas por la obra de Cristo. Personas que han reconocido su condición de pecadoras, que no pueden comportarse así por sus propios medios, sino que dependen de Cristo, de su sacrificio que hizo hace 2000 años atrás. Y que han venido en arrepentimiento y fe, en dependencia de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su condición. Yo nada soy, yo nada merezco. Y todo lo que soy, lo que puedo hacer en la obra de Cristo. Y por lo tanto yo no tengo ningún reparo, ningún problema en vivir como ese libro y como Cristo ha dicho que se debe vivir en esta tierra. Tú dices, es interesante, yo quisiera, ve a Cristo. Él es un Dios perdonador. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Y Él va a tener misericordia de tu alma. Él te va a dar la vida que tú necesitas para empezar a ser diferente. Y dejes de decir, ¿verdad? Ay, a mí me gustaría que mi esposo o mi esposa fuera como esos evangélicos, ¿verdad? No, tú mismo puedes empezar a hacerlo si te arrepientes y reconoces tu estado actual. Vamos a orar. Oh Padre bueno, Señor, gracias Padre porque tú nos confrontas con mandatos como estos tan fuertes y duros para nosotros. Oh, tanto que nos memorizamos y no sabemos las bienaventuranzas, Señor, de memoria, pero tampoco que las ponemos en práctica. Y ahora que estamos detenidos aquí, Señor, de manera especial en esta tercera bienaventuranza, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Redarguye nuestro espíritu, danos convicción de pecado, permítenos arrepentirnos, Señor, y creer en tu evangelio. Permítenos seguir adelante, que nuestros hermanos no desmayen, sino que se levanten y sigan firmes, confiando en nuestro Dios. Oh Señor, no nos abandones, no los abandones, sé tú con nosotros. Que podamos ver el valor de tu Hijo Jesucristo, que podamos seguir sus ejemplos. Y las personas que están aquí sin ti, que no te conocen, abre su entendimiento. Rogamos por ellos, salva a pecadores en esta tarde. Abre su corazón, permíteles ver y entender lo que hemos estado hablando y tráelos a tu reino. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en tu santo nombre. Amén.